Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Hoy es miércoles 15 de julio y es un día bastante particular, bastante especial. Tenemos nuestro culto de oración y testimonios y queremos acercarnos al Señor, glorificar su nombre, alabarlo porque es bueno y porque obviamente para siempre es su misericordia. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tener el chat como siempre lo hemos tenido. Sin embargo, no vamos a tener la presentación en vivo debido a que su servidor está cumpliendo años. Así que yo voy a hacer todos los arreglos para que usted pueda tener esta transmisión sin ningún problema. Pero pues yo la voy a estar viendo también igual que ustedes desde el lugar en donde mi familia y yo nos juntemos. Quiero glorificar el nombre de Dios, exaltar su nombre y contarles a ustedes que tengo la dicha, la alegría, el gozo de estar cumpliendo un año más de vida. Y por eso le rindo al Señor la honra, la gloria, tributo a su nombre, alabanza. Y en primer lugar quiero darle gracias al Todopoderoso por no solamente la vida, sino por la familia que me ha dado. Una familia hermosa, una esposa, unos hijos maravillosos, un hogar cristiano en donde se exalta y se glorifica el nombre de nuestro Dios. Así que de antemano muchas gracias por las felicitaciones que nos dan. Les ruego, sí, por favor, llévenme en sus oraciones para que podamos estar más y más cerca del Señor. Nuestro culto de hoy será un poquitito diferente. No voy a estar en vivo, como les dije. Les voy a presentar algunas cositas sencillas de cosas que ya hemos estado transmitiendo para los cultos del sábado, principalmente con mi hijo. Y ustedes pueden colocar ahí, eso sí, sus peticiones, pueden colocar sus oraciones, sus deseos de oración. Si alguno de ustedes quiere contar un testimonio, escríbalo ahí en el chat, no importa que se demore un poquito. La única cosa es que a la hora de orar no voy a tomar caso por caso, no voy a decir una por una de las peticiones, sino que voy a hacer una oración general. Bueno, para comenzar los invito para que tengan la amabilidad y inclinen su cabeza y oren conmigo. ¿Está bien? Oremos. Padre Santo, en esta hora te rendimos honra y gloria. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque nos das la oportunidad de venir a ti en oración. Muchas gracias porque podemos tener este lindo culto con mis iglesias de Rahway del Puerto. Muchas gracias porque los templos, Señor, ya se han abierto, ya llevamos varios sábados adorándote en ellos. Y te rogamos, Señor, que permitas que así continúe. Dirígenos en la programación de hoy, te lo imploramos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, nuevamente bienvenidos. Bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a este culto de oración y testimonios, bienvenidos a este momento de encuentro con el Todopoderoso. De antemano quiero mencionarles que nuestro culto va a ser un poquitito más corto de lo normal, debido a que como no vamos a estar en vivo, no vamos a estar leyendo todo lo que colocan en el chat desde aquí, pues se va a reducir un poquito el tiempo. Además que su servidor va a tomarse el día, puesto que, como lo dije hace un segundo, el Señor me ha permitido cumplir un año más de vida. ¿Cuántos años cumple el pastor? Todo el mundo lo sabe. Yo cumplo T5. T5. ¿Qué significa T5? Bueno, eso ya se lo debo a ustedes, pues pueden ser 25, 35, 45, 95. Ahí se los dejo a ustedes. Pero sí les pido, por favor, que oren por su servidor, su familia. Yo me siento muy feliz de ser el pastor de ustedes, muy gozoso de poderle servir al Señor y a su pueblo. También les quiero contar que por la gracia del Señor, hermanos de Rahway del Puerto y demás hermanos que nos escuchan, quiero contarles que el Señor ha sido bueno con mi esposa, a pesar de que, como ustedes saben, perdió a su señor padre. Ella ha venido evolucionando muy positivamente. El Señor ha estado reconfortando su corazón. De vez en cuando tiene una que otra decaída. Oramos mucho por ella. Estamos a su lado, le manifestamos cariño. Pero gracias a ustedes, los que la llamaron, los que se acercaron, los que le escribieron. Gracias. Gracias porque
Lo que han hecho por ella es como si lo hubieran hecho conmigo y me siento dichoso, feliz de tenerlos a ustedes como mi familia espiritual. En este momento quisiera compartir con ustedes una alabanza. Ya los que la han visto en nuestros cultos del sábado, pues la podrán identificar, pero ya que la tenemos aquí, que la tengo dentro de mis archivos, quiero compartirla con ustedes. ¿Les parece bien? Ok, entonces veámosla y gocémonos en el Señor. Dios les bendiga. Para la honra y gloria de Dios quiero tocar Cristo ha resucitado. Muy bien, ahora también quiero compartir con ustedes esto que me encantó de mis hijos. Me encanta presentarlo para que nuevamente, pues ya que tengo este material aquí, no estoy en vivo y se nos da esta oportunidad, pues quiero que lo compartamos, ¿está bien? Entonces estén atentos porque esto a mí me encantó. Buenas noches, hermanos. Hoy quiero hablar de una experiencia que tuvo Jesús con 10 hombres enfermos. Eran 10 hombres leprosos. Lo encontramos en Lucas 17, 11 al 13. Y dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En el tiempo de Jesús, los leprosos tenían llagas en la cara y tenían que estar separados de su familia, amigos, hijos, y tenían que vivir leprosos con leprosos. A veces, cuando los leprosos estaban lejos, la gente les llevaba comida y se iba rápidamente. Después, los leprosos cogían la comida y se la llevaban. Si una persona o otras personas se acercaban a él, el hombre tenía que decir: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que no se acercaran lo suficiente para contagiarse. Saben, mis hermanos, nosotros hemos estado aislados, viviendo en una pandemia difícil bajo el COVID-19. Hemos tenido que separarnos de nuestros amigos, tenemos que parar nuestro trabajo. Algunos han sido contagiados del virus y han estado gravemente enfermos y algunos tristemente han fallecido, pero otros, gracias al poder de nuestro Señor Jesús, han podido ser sanados y volver a casa con sus familiares. Vamos a seguir leyendo Lucas 14 al 19. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole las gracias,
y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos hombres acudieron a Jesús para que fueran sanados y tener salvación. Pero cuando todos los 10 fueron sanados, solo uno volvió a darle las gracias. Y nosotros también podemos acudir al Señor Jesús a buscar auxilio y estamos seguros que Él nos ayudará. Él se goza en que lo busquemos. Quiero invitarlos de una manera especial que seamos agradecidos con el Señor en todo momento, en medio de las pruebas y mucho más después de recibir su sanación y salvación. En 1 Tesalonicenses vamos a leer el capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Les saludamos Samuel y Jonathan. Labrador. Sean bienvenidos a nuestro programa. Quiero compartir con ustedes esta pequeña porción de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Así dice, y desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y Jonathan, ¿cómo tú guardas las escrituras? Recordando y practicándolas cada día. Porque mis papis me enseñaron, desde que era chiquitito, me enseñaban lindas historias. De la Biblia. De la Muy bien. Biblia. Sí, a mí también. Las escrituras me enseñan a corregir mis errores y a ser mejor hijo y ser mejor persona. También me anima a ser obediente, respetuoso a las instrucciones de mis padres y ser fiel a su palabra. Como dice Salmos 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios les bendiga.
Muy bien, quiero pedirles el favor de que sigan colocando en el chat sus peticiones y si hay algún motivo de agradecimiento al Señor, escríbanlo ahí. Escríbanlo ahí, por favor, para que oremos los unos por los otros. Yo también voy a orar más tarde, precisamente por eso, pero pues es importante que intercambiemos nuestras peticiones al Señor. Quiero mencionarles algo muy triste. Ayer, en medio de la transmisión de la iglesia de Elizabeth, del culto, ustedes saben que ellos en el día martes, en la noche del martes, es que tienen su culto de oración y testimonios. Al hermano Élido lo llamó el pastor Jedi Hooker. Pastor Jedi Hooker, que fue pastor del distrito de Elizabeth antes de que Rowey hiciera parte de él. El pastor Hooker es un pastor muy especial, un hombre de Dios, su esposa tan querida. Pues la noticia no es buena. Un yerno de él, el esposo de una de sus hijas, lastimosamente murió. Y él nos está pidiendo que por favor tengamos a la familia en oración. Vamos a pedirle al Todopoderoso por la familia Hooker para que el Señor, en su gran bondad, en su infinita misericordia, pueda llenar esos corazones dolientes por la tristeza que da la pérdida de un ser querido. Vamos a pedirle al Todopoderoso para que de manera especial el Señor obre en la vida de ellos también. Y pues sus peticiones colocadas aquí en el chat, vamos a pedir por ellas ahora mismo y vamos a pedir por ellas también al final de nuestra misión de hoy. Quiero invitarles entonces, hermanos queridos, para que ahí donde estamos, inclinemos la cabeza, oremos al Todopoderoso y pongamos delante de Él nuestras necesidades. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu maravilloso nombre. Tú eres grande, Dios, poderoso, magnífico. Nuestro corazón, Señor, palpita porque tú nos das la vida. Así como nuestros pulmones se llenan de aire, Señor, cada vez que respiramos, así queremos, Señor, que nuestro corazón, nuestro ser, nuestro interior se llene de tu Santo Espíritu. Gracias por darnos la vida y gracias porque en medio de todas las dificultades que tenemos, tú estás con nosotros, tú nos acompañas, nos proteges, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Querido Padre, muchos de mis hermanos están colocando sus peticiones en el chat, unos ya las pusieron, otros las van a poner más adelante. Y esas peticiones se colocan porque el alma de cada uno de nosotros tiene sed de ti y en medio de los problemas y dificultades de la vida, vamos a ti que eres nuestro Padre, nuestro Señor. ¿A quién más podremos ir sino a ti? Yo te ruego por todas esas necesidades de salud, por todas esas necesidades económicas, por todas las preocupaciones, Señor, por los seres queridos, por los familiares. Quiero colocar de ti, Señor, cada una de las peticiones de mis hermanos para que en tu bendición, en tu ayuda, en tu voluntad, cada uno de nosotros tengamos, Señor, respuesta de parte tuya. Señor, muchas gracias porque el solo hecho de tenernos en tus caminos es una bendición gigantesca. Y nosotros queremos permanecer en esos caminos, en ese camino que conduce a la salvación. Queremos permanecer en Cristo nuestro Señor. Y te rogamos en su nombre santo y maravilloso, que de acuerdo a tu divina y santa voluntad, Señor, nosotros podamos, con tu ayuda, Padre Santo, encontrar respuesta, encontrar solución a cada circunstancia. Señor, imploro por los hogares de mis hermanos, para que tú les bendigas, para que tú les extiendas, Padre, el cobijo de tu presencia, de tu compañía. Manténnos, Padre, bajo tu sombra, porque queremos estar cerca de ti, al abrigo del Altísimo. Padre glorioso, queremos rogarte por nuestras familias, queremos implorarte por nuestros hijos, por los que están lejos, por los que están con nosotros. De manera especial quiero rogarte, Señor, por Kevin, el hijo de la hermana Raquel Rives,
ha viajado a Corea, a una experiencia, una aventura de vida, te imploro que le permitas encontrarse contigo, que lo que estamos haciendo, Señor, para que un pastor que hable inglés pueda acercarse a él, pueda realizarse y él, Señor, pueda conocer el Evangelio. También te imploramos, Dios omnipotente, por cada uno de nosotros, principalmente las personas que están en un rango de vulnerabilidad en este estado difícil, en esta situación del COVID. Permite, Señor, que nos mantengamos protegidos, así como tú pusiste un cerco con Job, por el cual Satanás alegaba que no podía hacerle daño, y solo con tu permiso, Señor, pudo traspasar ese cerco. Te rogamos, Señor, que ese cerco siga alrededor nuestro y que no le des permiso a él para ingresar dentro de él. Señor, gracias porque nos oyes, nos escuchas, nos respondes. En esta hora te exaltamos. En el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor Jesús lo rogamos. Amén y amén. Bueno, mis amados, quiero enseguida comenzar con la predicación de la palabra. Vamos a ajustar un poquito lo que va a ser la luminosidad y otras cosas, porque deseamos traerles a ustedes primero un recuento de lo que hemos estado estudiando las últimas 2 semanas acerca de Mateo 5, las tentaciones del enemigo allá en el desierto, después de que el Señor Jesús ayunara 40 días, y lo que tiene que ver con la tentación final del Señor y lo que ésta significa para nosotros los que vivimos al fin de los días. Así que muy atentos, recibamos la palabra del Señor. En este momento, mis queridos hermanos, quiero invitarles para que tengan la amabilidad y me acompañen abriendo sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Esta es la última parte de 3 de las que hemos estado conversando. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando acerca de las tentaciones del Señor Jesús en el desierto. Recuerden ustedes que Mateo capítulo 3 termina hablándonos acerca de el bautismo del Señor Jesús, que cuando el Señor sube del agua, en ese preciso instante ocurren 3 cosas fundamentales. El Señor sube del agua porque estaba bajo ella, el Espíritu Santo desciende como paloma y entonces se pone sobre el Señor Jesús, y desde el cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese Hijo amado, si alguien dice este es mi Hijo amado, es sencillamente porque quien está hablando es Padre, y si la voz viene del cielo es porque es el Padre Celestial y se está refiriendo al Señor Jesucristo, que se está bautizando en ese momento. La complacencia del Padre es que el Señor Jesús, lo que Él está haciendo y lo que Él es, complace al Padre. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Iniciaba su ministerio terrenal a través de su bautismo. ¿Y por qué todo esto? Pues debido a que el Señor había venido a redimir a la humanidad. La palabra, el nombre Jesús significa Salvador, y el Señor Jesucristo estaba salvando a la humanidad, y el Padre tenía gozo, se complacía en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo estaba realizando esa labor. También queremos mencionar algo muy particular, y es que el Señor Jesús se dice es Hijo de Dios. Estuvimos analizando algo muy importante por allá por Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 tal vez, y es que a lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy hablando de la expresión Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Dios hablando, este es mi Hijo amado. Los seres humanos
por nacimiento no somos hijos de Dios. Necesitamos ser hechos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1. ¿Qué significa esto? Existen bíblicamente dos individuos a los cuales desde el mismo momento en que uno es creado y el otro está en este mundo, nace en este mundo, son hijos de Dios sin interrupción de nada. Por una parte Adán, ¿verdad? En Lucas, en las genealogías de Lucas se nos dice que Adán era hijo de Dios, y aquí en Juan se nos dice que Jesús era hijo de Dios. Nosotros necesitamos ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué digo que Adán era hijo de Dios y el Señor Jesús era hijo de Dios? Por lo que significaba, mis amados hermanos, lo que el Padre estaba diciendo en ese momento acerca de Jesús. Cuando dice, este es mi Hijo amado, nos está queriendo decir también que estaba colocándose en el lugar del segundo Adán. El primer Adán, hijo de Dios, por creación, el primer Adán es creado en este mundo y obtiene la representatividad de la raza humana. Nuestro Señor Jesús está viniendo a ser el segundo Adán y por consiguiente a representar a la raza humana, porque Adán había perdido eso. ¿Cómo lo había perdido? Allá en el Edén, después de la tentación. Entonces el Señor Jesús viene a ocupar el lugar. Él es el segundo Adán, el nuevo representante de la humanidad. Y así como Adán tuvo que elegir si iba a ser fiel a Dios en medio del gran conflicto o se iba a poner del lado del enemigo, así también nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, porque estaba en ese momento entrando en la representatividad de la humanidad. Entonces el Señor Jesús, al igual que Adán, tiene que ser tentado, y por eso es que Mateo capítulo 4 versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Las 4 preguntas básicas de este texto es: ¿quién fue llevado? Jesús. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu. Y la pregunta más importante: ¿para qué fue llevado? Para ser tentado por el diablo. ¿Por qué debía el Señor ser tentado por el diablo? Porque Jesús, nuestro Salvador, comenzaba como representante, como el nuevo representante de la humanidad, a tomar sobre sí esa representatividad y entonces a pasar por el mismo camino que Adán tuvo que pasar, y el Señor ahora tenía que vencer donde Adán había caído. Y si nosotros analizamos las tentaciones de Satanás, la primera tentación tuvo que ver precisamente con lo que el Señor Jesús, con lo que Adán y Eva también fueron tentados en la parte física, con comer algo, ¿verdad? Pero dijimos hace 2 semanas atrás, dijimos que nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tentación de una manera muy diferente a como Eva la enfrentara. ¿Qué ocurrió con Eva? Ella esperaba, ella conocía del gran conflicto, lo conocía. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? En la Biblia no lo menciona. Bueno, la Biblia no menciona todo a detalle, queridos hermanos, pero hay indicadores que nos permiten concluir eso. ¿Qué indicador? La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hay un árbol con ese nombre, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues sencillamente, mis queridos hermanos, es porque el bien y el mal en ese momento estaban en enfrentamiento. Ya existía el mal y se nos muestra de un enfrentamiento entre los dos. Ahora, esto que les voy a decir es bastante fundamental, muy importante. El Señor Jesús, nuestro Dios, en su gran misericordia, limitó la tentación de nuestros primeros padres en espacio y en característica. En espacio, porque solamente Adán y Eva podían ser tentados en un lugar. ¿Dónde? Allá,
junto al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Y en qué podían ser tentados Adán y Eva? Solo en una cosa. No en dos, no en tres, nada. Una cosa. Se deberían ser llevados a comer la fruta de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Jesús, por su parte, desde su nacimiento fue perseguido por el diablo, y aunque no se nos dice mucho entre su primer año y los 12, y después de los 12 hasta los 30, no se nos dice mucho de nuestro Salvador, nosotros hemos de suponer que su vida fue una vida difícil, enfrentando al enemigo, enfrentando a Satanás. Ahora, cuando él se bautiza en el Jordán y comienza su ministerio, entonces el enemigo le arremete con 3 tentaciones sumamente poderosas. Y las 3 tentaciones tienen que ver con lo mismo que tuvo la primera tentación a nuestros primeros padres. ¿En qué consistió esa primera tentación a nuestros primeros padres? Pues consistió en desconfiar de Dios, de lo que Él decía. Dios había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nuestros primeros padres, entonces, lastimosamente, pues desconfían. ¿Cómo llega Eva a desconfiar? Porque Satanás le dijo: es que Dios sabe que el día que coman ustedes de ese árbol serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Sin embargo, Eva, que conocía un Dios tierno, un Dios amoroso, el Dios que le había creado, el Dios que le había dado la vida, un Dios maravilloso, ese Dios con el cual interactuaba, que le respondía a todas sus preguntas, a ese Dios, queridos hermanos, lo puso de lado, desconfió de él para confiar en un aparecido. Desconfió de la expresa voluntad de Dios, de la palabra de Dios expresa, desconfió, y entonces entra ahora a confiar en alguien con quien no había tenido relación. Al Señor Jesús, el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que contiene? La misma esencia de desconfianza allá en el Edén está presente en el desierto de la tentación. ¿Cómo? Pues en el Edén le dijo: no, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y la sabiduría que ustedes tendrán serán la sabiduría de Dios. Y es que Dios no quiere que ustedes alcancen ese nivel, los quiere tener sometidos. Los llevó a desconfiar del Señor. Al Señor Jesús le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús había escuchado hacía 40 días que el Padre le había dicho: tú eres mi Hijo amado. Su voz se escuchó y entonces retumba, y todos los que están presentes con su oído espiritual abierto pueden captar. Los que no, creen que es un rayo, creen que es un trueno, creen que qué sé yo. Pero el Señor Jesús sí percibe lo que el Padre ha dicho. ¿Qué dijo el Padre? Que Él era hijo. Y ahora el Señor, Satanás tienta al Señor llevándolo a desconfiar. ¿Eres hijo? ¿Estás seguro que eres hijo? Mira, si eres hijo, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Por eso es que la primera respuesta del Salvador es majestuosa. El Señor le dice al enemigo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente la respuesta del Señor es a confiar Él en lo que en el sustento del Padre, sino a confiar en la palabra del Padre, que era lo que el Padre había dicho: este es mi Hijo. Y ahora el Señor Jesucristo, cuando lo llevan a desconfiar de esa declaración, dice: yo no tengo que probar que soy hijo, porque la palabra proveniente de la boca de Dios declaró
que lo soy. En segunda instancia, hermanos, quiero mencionar que esta es una, aparte de ser una tentación que tiene que ver con la desconfianza, es una tentación que tiene que ver con lo físico, igual que la tentación en el Edén tuvo ese componente físico de comer, esta también lo tiene. Y es que las tentaciones del enemigo, como él conoce que nosotros, los seres humanos, somos integrales, que somos física, mental y espiritualmente una unidad, asimismo las tentaciones del enemigo involucran los componentes de nuestra unidad. Y en esta parte, aparte de llevarlo a desconfiar, entró la parte física. ¿Por qué? Por lo que había dicho el versículo 3, el versículo 2 al final, que después de los 40 días el Señor tuvo hambre. Pero lo majestuoso es cómo el Señor vence la tentación. La tentación es vencida confiando en lo que el Padre ha dicho. Y es que precisamente, hermanos, la importancia que tiene que usted y yo, hermanos, leamos la palabra de Dios, que usted y yo interactuemos con la palabra de Dios, que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra. Por eso el profeta dice: se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Hermanos, la palabra del Señor contiene sus promesas, y a quien cree en sus divinas promesas, entonces, hermanos queridos, nosotros podemos vencer cuando estamos aferrados de las promesas del Señor. Recordemos que una de las características que en Apocalipsis se da de nuestro Salvador es que es el testigo fiel y verdadero. Sus promesas son verdad, y cuando nosotros nos aferramos de las divinas promesas que están en la palabra, pues sencillamente, hermanos queridos, nosotros podemos vencer. Porque cuando enfrentamos la tentación y las promesas vienen a nuestra mente y nosotros estamos en interacción constante con la palabra encarnada y con la palabra escrita, la confianza que nos generan las promesas nos permiten vencer la tentación. El Señor conocía la voz del Padre, y por eso para Él era un hecho de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y de la boca de Dios salió: este es mi Hijo amado. Por lo tanto, el Señor no desconfía del Padre, cree en el Padre, está seguro de lo que el Padre ha dicho, y entonces le da un golpe, le atesta un golpe poderosísimo al enemigo. Pero eso nos lleva a la segunda tentación. Esta segunda tentación es de carácter mental, mis amados, y es sorprendente porque el enemigo, como el Señor Jesús manifestó que Él confiaba en la palabra, entonces el enemigo le dice: sí, tú crees en la palabra, pues ahora lo lleva, lo transporta y lo coloca en el pináculo del templo y le dice: como usted cree mucho en la palabra, tírese de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus... escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El enemigo teje. Él es terrible. Él está tejiendo la situación, y entonces en ese momento el maligno lo que hace es sacar de contexto lo que está escrito, ponérselo al Señor así, fuera de contexto, y decirle: como usted cree en la palabra, entonces demuestre que usted cree. ¿Y cómo demuestra que cree? Pues tírese de aquí, porque como está escrito que a sus ángeles mandará, seguro que un ángel lo va a agarrar y no lo va a dejar golpearse con las piedras de allá abajo. Esto es impresionante, hermanos, porque el enemigo de las almas cita la Biblia. El enemigo sabe citar las Escrituras. El maligno, amados, con la misma Biblia sabe tentar. Y es que él sabe que cuando un individuo se aferra de la palabra del Señor, entonces
lo puede agarrar por uno de sus lados. Cuando un individuo no está así muy aferrado a la Biblia, lo coge por el extremo de la liviandad. Pero cuando una persona se aferra de lo que está escrito en las Escrituras, entonces lo agarra por el extremo del fanatismo. Es terrible. Es decir, Satanás tiene bien calculado todo. Por eso es que vencer al enemigo no es un asunto del poder humano. Solamente estando en Cristo, solamente permaneciendo en Él, solamente siendo llenos de su Espíritu en un caminar diario, recibiendo la lluvia temprana cuando hacemos de buscar al Señor cada mañana nuestro primer trabajo, de permaneciendo a lo largo del día con Él. Ahí, amados, es cuando nosotros ya no vivimos, sino cuando Cristo comienza a vivir en nosotros. Ahí es cuando el ser humano vence en Cristo, estando en Él. De lo contrario, queridos, el ser humano frente a un enemigo como el que tenemos es una presita facilita. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros, si no estamos protegidos por el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, caeríamos muy fácil. Y es que precisamente el enemigo cita el Salmo 91 y lo saca de contexto. Porque para tener la sombra protectora del Todopoderoso, necesitamos estar al abrigo de Él, sintiendo su calor, en una cercanía estrecha. Por lo tanto, en la segunda tentación, el contexto se saca y es: tú puedes hacer lo que quieras, tírate, y ahí está escrito. Es decir, las promesas de Dios son condicionales. Si el elemento de condicionalidad de parte nuestra no se da, no esperemos que las promesas condicionales de Dios se cumplan en nosotros. No podemos nosotros incumplir nuestra parte de estar al abrigo del Altísimo y esperar que la sombra del Omnipotente nos cubra. Entonces, cuando el Señor, si le hubiera hecho caso al enemigo, se hubiera lanzado, ¿verdad? Lo que habría hecho es una acción presuntuosa. Y la acción presuntuosa, lo único que conlleva, lo único que realiza, es que nosotros, los seres humanos, abandonemos el terreno saludable de la fe y entonces nos adentremos en que yo soy el que pongo las condiciones y Dios tiene que cumplirlas, cuando es todo lo contrario. ¿Qué nos dice esta tentación? Nos dice que es una tentación mental, porque trabaja mentalmente el argumento satánico. El enemigo quiere agarrar las Escrituras, citar las Escrituras, llevarnos a una acción contraria a las Escrituras, esperando que el Dios de las promesas cumpla una de ellas cuando nosotros no estamos en el nivel del cumplimiento. Pero quiero compartir con ustedes, hermanos, cómo el Señor le responde y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El hecho de que uno incumpla la parte condicional que le corresponde a uno y espere que Dios cumpla la que le corresponde a Él, es una tentación a Dios en el terreno de la presunción. Pero ahora, después de haber estado en el desierto, después de haber estado en el pináculo, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Es decir, ya no está en el desierto, en donde había estado 40 días, ya no está en Jerusalén, en la ciudad, allá arriba, en el pináculo del templo. El enemigo se lo llevó. Dice aquí, a un monte. No se nos da el nombre del monte, pero se nos da una referencia que es muy alto. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mis queridos hermanos, no solamente fue que lo llevó el enemigo a un lugar elevado, sino que le mostró todos los reinos del mundo. Esto me hace pensar en el hecho de que Moisés estaba también en un monte y Dios le muestra Canaán, ¿verdad?
y le muestra también el futuro de lo que el pueblo haría en la tierra prometida, y le permite tener una visión de ahí hasta el final del conflicto a Moisés. Algo muy similar, de alguna manera, realiza Satanás. Satanás lo lleva al monte y le muestra todos los reinos del mundo. Es decir, desde ahí él pudo contemplar el planeta entero, pudo contemplar los diferentes lugares del mundo, las diferentes etnias, todos los continentes. Sin duda alguna, desde ahí pudo, cuando dice que le mostró todos los reinos del mundo, él pudo ver desde el Imperio Romano, todo lo que tiene que ver con la parte oriental, nos vio aquí en la parte occidental, de aquella época, por supuesto. Y el enemigo le dice: mire, tú vienes a salvar este mundo, yo te lo doy. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, no solamente le mostró los reinos, sino la majestuosidad que había en ellos. Y entonces le dijo, versículo 9: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? De alguna manera, Satanás le está simplificando la misión al Señor. Le está diciendo: mira, tú vienes a salvar a esta gente, yo te la doy, yo renuncio a ella, yo te la doy. Para que te la dé, pues un punto simple de 5 minuticos. Te postras, me adoras y ya. Y listo. Y te evitas todo lo que te tengas que evitar. Te evitas la cruz, te evitas el sufrimiento. Ya, yo renuncio a ellos, ya, te los doy. Pero tú reconóceme en adoración. Qué bárbaro, hermano. Esto es una tentación de tipo espiritual al 100%. Y es que nosotros, los que conocemos este asunto del gran conflicto, sabemos que el conflicto final se desenvuelve, se desarrolla precisamente sobre la adoración. Satanás en este momento le dice al Señor Jesús lo que son sus intenciones manifestadas en Apocalipsis 13. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere la adoración. ¿Qué es lo que el enemigo quiso allá en el cielo? La adoración. Él quería ser como Dios, ¿verdad? Él quería sentarse en el trono de Dios. Él quería sobre las estrellas levantar su trono. Él lo que deseaba era que así como a Dios se lo consideraba digno de adoración, a él también se lo considerara lo mismo. Él quería, la criatura quería estar al nivel del Creador. Y ahora él sabe que quien está ahí fue aquel con quien tuvo el primer encontronazo, con quien tuvo esa gran batalla en el cielo. Y ahora quiere que aquel que estaba por encima suyo y que siempre lo ha estado, por cierto, se colocara por debajo de él. Para él la raza humana no es nada. Para el enemigo la raza humana es una moneda de cambio, es un factor de cambio. Para él gana la raza humana a través de la tentación del pecado, la gana para a través de la raza humana querer alcanzar las cosas en el nivel de la deidad. Para Satanás nosotros somos descartables, desechables, no importamos. Sencillamente, si puede causarle daño a Dios, haciéndonos sufrir a nosotros, lo hace porque lo que Él quiere es dañar el corazón de Dios emocionalmente hablando. Así que reduciendo la humanidad a prácticamente nada, atrae al creador de todo lo que existe. Y ahora este sinvergüenza le dice a aquel que creó todo, a aquel para quien se componen las más maravillosas melodías por los seres, por las mentes angelicales más brillantes, que se postran ante él con sumo gozo
para adorarlo, al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Verbo, al que creó todo, al que sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ante aquel que era Dios, ante Él tiene el descaro de decirle: mira, tú lo que quieres es esta raza que no vale nada, te la doy. Mira, y te la doy con los reinos y te la doy con la gloria de ellos. Agárrala. Haz el negocio conmigo. Póstrate ahí y adórame. 30 segundos y ya. Y tienes todo. ¿Qué buscaba Satanás? Él no buscaba facilitarle al Señor nada. Él buscaba oportunidad para demostrarle al universo entero que Él, lo que Él decía de sí mismo, era digno de adoración y que tenía que estar en el mismo lugar de Dios. Si Jesús, nuestro Señor, se postra y lo adora para salvar a la humanidad, entre comillas, de esa manera, inmediatamente Él agarra eso, así como cuando Adán y Eva comieron del árbol para ganarse este mundo. Asimismo había tomado la adoración del Señor para agarrarse el cielo para Él. Es que seguía siendo esa serpiente la más astuta de todas. Entonces, como no lo pudo vencer en el terreno físico y llevarlo a desconfiar, como no lo pudo vencer en el terreno mental, llevándolo a desconfiar, ahora le dice el diablo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí ya no le dice si eres hijo de Dios, ¿no? Aquí le dice: ok, asumamos que tú eres el representante de esta raza, asumamos que tú vienes a rescatar esta raza, está bien, te la doy. Con todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, haz con ellos lo que tú quieras, sálvalos a todos, llévatelos para arriba. El versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La respuesta que le da el Señor Jesús en este momento al enemigo ya no es en el sentido de que yo confío en que el Señor me dijo que era su hijo, o yo confío en eso por su palabra, o yo confío en eso porque me sigo aferrando a lo que está escrito, aunque tú quieras torcer esto, esto es lo que es verdad. No tentarás al Señor tu Dios. También el enemigo entonces, cuando le dice póstrate y adórame, el Señor Jesús le dijo: así no vamos a resolver el conflicto, amigo. Esta no es la manera como se resolverá el gran conflicto. No es llevándome yo a la raza porque tú me la entregas, no. Es yo venciendo donde el primer Adán falló. Y ellos te reconocieron a ti como superior y te entregaron el dominio, o tú les arrebataste el dominio de este mundo, pero yo no te voy a reconocer nada. Yo a ti no te voy a reconocer digno de adoración. Yo no voy a pagar un precio barato por la humanidad, porque lo barato al final va a salir caro. Nada de eso. Al Señor tu Dios adorarás. En este asunto del gran conflicto por la adoración, el Señor Jesús le dijo a Satanás: a ti no te adoro, porque yo solamente voy a adorar a aquel que es digno de toda adoración. Y escrito está quién es el digno de la adoración. Al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te sirvo a ti, no te adoro a ti. Yo adoro solamente a aquel a quien merece toda honra, gloria y se tributa toda alabanza. Y sé quién es porque está escrito de quién se trata. Miren, mis hermanos,
cuando el asunto de la adoración aquí, en este planeta, se torne más candente, porque hasta ahorita, hermano, no hemos llegado ni a tibio con esta situación en lo que estamos. Cuando se ponga a ebullir, nosotros, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, aquellos que permanecen en Cristo, aquellos que han recibido la lluvia temprana cada día en una relación estrecha con Dios, aquellos que se han alimentado de toda palabra que sale de la boca de Dios, aquellos que han conocido al Señor por medio de su palabra, ellos sabrán quién es el que hay que adorar y obviamente quiénes no son dignos de esa adoración. En el caso nuestro, la bestia que reclama adoración, en el caso de nosotros, la imagen de esa bestia que reclama adoración. Nosotros sabremos quién es digno de toda adoración, nuestro Señor y Dios. Es por eso que el mensaje final del remanente al mundo tiene que ver con la adoración. Es por eso que el primer ángel nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo. Hermanos, la adoración es al Creador, no a la criatura. La adoración es al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, las fuentes de las aguas. La adoración es al que creó. La adoración es a aquel de quien el monumento semanal, el Santo Sábado, nos recuerda, porque el sábado es conmemorativo de la creación. Y por eso no es en el primer día de la semana en el que se hacen las primeras cosas, el día de adoración, porque el primer día de la semana nos está llevando a adorar a la criatura. Sin embargo, el sábado nos está invitando a adorar al Creador. En el momento de ebullición de los tiempos finales, el pueblo de Dios sabe que al único que se debe adorar y al único que se debe servir, aunque todas las presiones estén hechas en el terreno económico y en cualquier otro terreno, el pueblo de Dios sabe, el remanente fiel sabe que al único que se debe adorar es al Señor Dios, el Creador, no a la criatura. Y no importa lo que los seres humanos quieran imponer, no importa lo que los seres humanos quieran punzar, no importa lo que el dragón, la bestia y el falso profeta se confabulen, ¿verdad?, para promover, nosotros adoraremos al Creador, no a la criatura, en el día que el Creador escogió, no en el día que la criatura se inventó. Dice la palabra que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Justamente ahí, en esa circunstancia, es cuando el Señor Jesús vence finalmente. El diablo ve que físicamente, mentalmente y espiritualmente no podía contra el Señor Jesús. El Señor se da cuenta que el Señor no va a desconfiar de la palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo se dio cuenta que el Señor no iba tampoco a sucumbir ante una estratagema de torcimiento de la Escritura, porque él la comprendía bien. Y el enemigo también se dio cuenta que el Señor no iba a sucumbir ante el diablo queriendo tomar un camino fácil, un camino corto, un atajo, librándose de circunstancias, que él venía a cumplir con lo que el plan de salvación requería. Y ahí donde Adán cayó, el Señor venció, física, mental y espiritualmente. Y ahí también nos dijo a nosotros que permaneciendo unido a la palabra escrita y encarnada, nosotros podemos enfrentar al león rugiente y salir vencedores
en Cristo. En Cristo. Con esto, mis queridos hermanos, completamos nuestra serie acerca de las tentaciones del Señor y de cómo Él vence. Y reflexionamos finalmente en lo que la Escritura nos quiere llevar al final de la historia. Al final de la historia, hermanos queridos, nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios por nuestra fe en el Señor Jesucristo, seremos tentados a desconfiar de que hemos sido constituidos y hechos hijos de Dios. Se nos va a llevar a pensar que posiblemente no podemos ser salvos, pero recordemos que si el Señor Jesús vino a salvarnos y que si nosotros nos aferramos de Él, aunque el enemigo nos ponga dudas en la mente, en Cristo somos salvos por la eternidad. La palabra del Señor también nos está indicando aquí que cuando Satanás nos quiera confundir, incluso con la Biblia misma, aquellos que hemos estado bebiendo de ella, vamos a poder ver sus engaños con claridad y no tentar al Señor nuestro Dios creyendo cosas fuera de contexto. Y finalmente, hermanos, cuando el enemigo quiera ponernos entre la espada y la pared en el terreno de la adoración, ahí mismo el Señor, venciendo en esta tentación, nos recordará en los momentos finales que nosotros no vamos a adorar a la criatura, sino que adoraremos al Creador. Y finalmente, hermanos, cuando recibamos el Espíritu en plenitud, Satanás, así como ocurrió aquí, que se tuvo que ir, apartarse del Señor y dejarlo para ahora estar Él en comunión con los ángeles, nosotros también, mis queridos hermanos, después del conflicto, después de la lucha, cuando venga la lluvia tardía, la comunión con el Señor ya no podrá ser rota bajo ninguna circunstancia. Aún antes de la traslación, nuestro caso estará sellado para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto en mente, mis amados, quisiera decirles que Jehová te oiga en el día del conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, te damos honra y gloria. Gracias por tu palabra. Hay tantas cosas, Señor, que tenemos que seguir vislumbrando y entendiendo de ellas. Pero gracias, Señor, por tu palabra que nos lleva a vencer, que nos invita a vencer. Gracias. Gracias por nuestro Señor Jesús, que venció en este mundo y que nos da la vida eterna. Y permite, Señor, que en el momento de la crisis final de este mundo, nosotros no sucumbamos ante la adoración de la criatura, sino que nos mantengamos firmes en la adoración al que hizo los cielos y la tierra. Te glorificamos, Señor, por tu grandeza y te entregamos nuestra vida y nuestro corazón en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, me despido. Que el Señor los acompañe, los cuide siempre. Es un gozo poder compartir con ustedes en esta hora y queremos recordarles que siguen teniendo la familia pastoral en sus oraciones, la familia Hooker, ¿no es cierto?, que perdieron un ser querido, y por supuesto la familia de este servidor, ya que el Señor me ha dado la dicha de compartir con ustedes esto de mi cumpleaños. Un abrazo grande, fuerte, Dios me los cuide. Nos vemos en la iglesia, hermanos queridos. Este viernes vamos a tener nuestra programación habitual de Ignite, pero el sábado a las 9:30 de la mañana están siendo ustedes esperados en la casa del Señor. Vamos a reunirnos para adorar al Todopoderoso. Yo sé que algunos de ustedes están todavía un poquito temerosos para ir, pero nosotros estamos haciendo todo para que
los servicios no tengan ningún problema, para que los servicios sean seguros y ustedes puedan acudir a la casa del Señor. ¿Ven? Así que los esperamos. Por supuesto, si todavía tiene miedo o si usted está en desventaja por alguna circunstancia, nuestros cultos siguen siendo transmitidos para cada uno de ustedes. Probablemente dentro de muy poco la transmisión será en vivo, así que no se extrañen de que puedan poder contemplar lo que estamos haciendo en el templo. Pero es mejor estar ahí en los atrios del Señor un día que 1000 afuera, ¿verdad? Así que los esperamos en la casa de Dios. Y para terminar, pues obviamente también quiero elevar una oración por todas estas peticiones que se han puesto en el chat y obviamente por cada uno de nosotros, para que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Está bien? Cerremos los ojos para pedir ahora por las peticiones que se han colocado en el chat. Padre glorioso y santo, en esta hora queremos poner delante de ti todas las peticiones que se han escrito, Señor, a través de este medio. Queremos implorarte en el nombre del Señor Jesús que tú, conforme a tu divina y santa voluntad, respondas para bendición de todos y cada uno de mis hermanos. Muchas gracias porque podemos acudir a ti y todo lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que estamos viviendo, tú nos acompañas, tú estás con nosotros, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, síguete quedando con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.